A ver, ya lo hemos dicho suficientemente esta semana, bastante se ha analizado, no hubo aumento salarial, hubo sí ajuste en 2 bonos. Asdrúbal Oliveros, de la mano de Ecoanalítica, nos decía que no ve mayor impacto ni en los privados ni en la economía en general producto de este ajuste. Pero partiendo de este hecho, vamos a revisar lo que sí han hecho o lo que pueden estar haciendo los privados en su estrategia para uno captar, luego mantener, para formar incluso a su personal. Y por eso hemos invitado a Iván Acosta a nuestro espacio. Él es licenciado en Relaciones Industriales con máster en Finanzas, profesor universitario, gerente general de PGA Group. Iván, siempre un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy buen día, Román. Gusto en saludarte. Iván, primero, ¿coincides desde tu conocimiento en la dinámica y en el histórico con los antecedentes que tenemos que este ajuste en los bonos no va a tener mayor impacto en la estrategia de salarios de un privado? No, definitivamente no, pero sí para el sector público, como gran, digamos, protagonista de la economía en cuanto al gasto. Cuando vemos que el Estado se está comprometiendo de forma real a hacer un desembolso, no en bolívares, sino en dólares, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de no solo la cantidad, sino la cualidad de lo que se está haciendo. No podemos olvidar que Venezuela, el actor del Estado, como gasta, o sea, Venezuela tiene 2,5 millones de empleados públicos, sin meter los pensionados, sin meter, digamos, los jubilados, y definitivamente incorporar en la economía un gasto de estas magnitudes es un cambio importante. Cuando hablas un gasto en dólares es pagado en bolívares, pero calculado en dólares. Sí, definitivamente. Okay. Quiere decir que al final... No, vale interpretar que van a recibir dólares. No vas a recibir dólares, pero definitivamente el compromiso es en términos no es en términos nominales, sino en términos reales. Primera vez en la historia que esto ocurre. Entonces yo diría no solo atender al valor, sino atender a la cualidad de lo que se está haciendo. Claro. Iván, ¿qué estrategias han puesto en marcha en los últimos años, pero particularmente en este último año, 2022 y lo que va a 2023, una empresa privada para primero captar a sus empleados y luego poderlos mantener? Porque además cuando los formas ocurre algo muy curioso, que es una apuesta por ese trabajador, pero es un trabajador que comienza a ser atractivo para otras empresas que lo quieren porque es un trabajador formado. Entonces eso, captación, formación y mantenimiento de un personal, ¿cómo se hace hoy? Bueno, hay muchas fórmulas. Yo creo que yo lo traduciría en 3 elementos fundamentales. A ver. Uno, las compañías que quieren retener, porque no todas las personas son susceptibles de estrategias de retención, en términos de aporte, de valor. Cuando deciden orientarse a una estrategia de retención, lo primero que hacen es trabajar el enriquecimiento de la labor, de lo que hago. En términos del impacto de lo que hace, la variedad de lo que hace, la contribución de lo que hace y la vigencia de lo que hace. Eso es significativamente importante y las compañías le prestan atención en qué proyectos participa, qué roles o responsabilidades te atribuyo, y eso definitivamente es importante. Lo otro es el elemento de la personalización. Cada vez más que cuando yo quiero retener a alguien, te tengo que conocer. Quiero entender dónde vives, qué comes, en qué situación de vida estás en este momento, casado, soltero, proyectos. Y la combinación de esos 2 elementos, más hacerle sentido económico a la relación de trabajo, entendiendo que tienes tus limitaciones, tienes tus posibilidades económicas, hace que se cree la magia de la retención. ¿Eso qué significa? Un empleador un poquito más consciente, más activo, más perceptivo y probablemente más fino en términos de hilar con relación a su grupo de personas. Pero no has hablado de salario. No he hablado de salario, porque al final las empresas ahorita están haciendo una fórmula muy sencilla. A ver. Dice, bueno, déjame ver qué estoy vendiendo, déjame ver qué puedo pagar y en función a eso es lo que pago. Es decir, al final estoy distribuyendo lo que efectivamente puedo dar en términos económicos. No puedo dar más, me siento tranquilo porque más de allí no puedo dar, pero me dedico a reconstruir lo que es la relación en términos de cualidad y, digamos, elementos de trabajo y elementos de las personas. También nos decía Asdrúbal, de esta conversación del pasado día miércoles, que los privados también bonifican, que no es cierto que esa mejora, que ese mejor salario de los trabajadores del sector privado sea a través precisamente de salarios, sino de bonos y beneficios que terminan tampoco impactando las prestaciones, ¿no? No, sin duda. Además, yo te voy a decir una cosa, no me lo has preguntado, pero me autopregunto. ¿Esto fue bueno o malo, lo que acaba de decir el gobierno? Y ha sido buenísimo. O sea, tú no te imaginas
el paso cuántico que Venezuela está dando cuando de alguna manera da este paso en términos de reconocer un ingreso del trabajador en términos reales. Recuérdate cuál es el origen de la ley. Aunque sea a través de bonos. No importa, pero es que no importa. Lo que está declarando el gobierno venezolano son tres cosas fundamentales. Uno, la economía no está bien, no podemos pagar más, no nos podemos comprometer a más, sé que necesitas más y doy lo que te puedo dar. O sea, los mensajes que hay detrás de esto son significativamente importantes y más aún es reconocer el mismo gobierno, la economía no está en condiciones de pagar la ley del trabajo venezolana. No es el momento. Venezuela no es verdad que se arregló, estamos en esto. De alguna manera los mensajes que hay detrás de lo que se está haciendo es interesantísimo. Y este tema de bonificación, y primera vez que el sector privado le gana al sector público, porque ya los bonos en el sector privado están en muchísimo más de $100, incluso hasta $150, casi el 85% del mercado corporativo está alrededor de $150 en promedio. Entonces, cuando sacas también un problema general, poniendo los que menos ganan, estás alrededor de $100. Es decir, el gobierno ahora le llegó al 40% de lo que ya el sector público, el privado está dando. Por lo tanto, antes esto sobresaltaba al sector privado. Coño, vamos a corregir, vamos a tratar de dar lo que el gobierno exige. Más bien el sector privado ha dado una muestra de llevar la delantera con relación a los pagos en términos de ingresos. Claro. Es Iván Acosta quien nos acompaña en el estudio del día de hoy. Cuando una empresa se acerca a su empleado para conocerlo, para conocer cuál es su entorno, cuáles son sus planes, cómo vive y tratar de echarle una mano. ¿Cuáles son los beneficios más comunes? Tiene que ver con alimentación, tiene que ver con transporte, tiene que ver con vivienda. ¿Cuáles son los beneficios más comunes? Mira, la escala tiene tres elementos. Uno, el tema de alimentación. Es fundamental el tema de alimentación. Los otros son unas bonificaciones, nosotros las llamamos de uso libre, donde de acuerdo a la particularidad el trabajador elige si es, acuérdate que él representa una familia, entonces puede haber temas que él asocia a educación, salud. O sea, porque si salud, pero de alguna manera la empresa lo que hace es que le transfiere un dinero no con una especificidad de gasto, sino para que él, de acuerdo a su condición personal, se lo dé a su mamá, a su papá, a sus hijos, a los elementos que lo rodean. Obviamente el tema de salud, sin embargo, ha sido muy duro, y el tema de transporte. Pero en general lo que las compañías hacen o han hecho, lo que pasa es que acuérdate que nosotros hemos migrado de distintas crisis, ¿no? Acuérdate de la crisis de escasez, donde no había la disponibilidad de bienes, las compañías trataban de llevarle los bienes, pero ahora todo se ha simplificado o ha tratado de irse al concepto económico, obviamente privilegiando el tema de alimentación, salud y transporte. Ahora, claro, es una economía casi toda ella dolarizada, muy, muy dolarizada, pero se manejará mejor aquellas empresas que tienen toda su estructura pensada en dólares, en divisas, ¿cierto? Que aquellas que manejan mucho más bolívares, o no necesariamente. Lo que pasa es que es un error para una empresa pensarlo todo en dólares. ¿Por qué? Porque realmente en Venezuela tú no produces los dólares. Tú produces los dólares cuando exportas. O sea, cuando tú dices, yo vendo este bien y se lo vendo a Colombia, a otro país, pero tú recibes dólares. Pero tus proveedores te venden en dólares o con montos dolarizados. Claro, es un concepto de transacción, pero no es efectivo. Cuando una empresa agarra y dice, pongo mi producto en un anaquel, yo voy a recibir unos bolívares que en teoría tienen una equivalencia y tienen todo este asunto, pero realmente yo no produzco el dólar. El problema, el drama de Venezuela es justamente lo que hay que entender de todo este asunto, que hemos llegado al dólar en un concepto transaccional. Obviamente eso simplifica, facilita, pero no es real, porque al final cuando tú necesitas comprar dólares, tú te enfrentas a un mercado y ese mercado dice, bueno, ¿cuánto valen esos dólares? ¿Quién los tiene? Y normalmente, ¿quién los tiene en general? El productor, el exportador, que es Venezuela, y el exportador, que son estas empresas que sabemos que verdaderamente importan. Estamos hablando de un juego muy, muy complejo, pero muy interesante, que al final lo que se está orientando es cada vez a una racionalización de las cosas. Se acabó el subsidio del trabajo. No podemos pagarle o subpagarle a una persona que dedica buena parte de su vida y pretender pagarle unas cantidades que realmente son insignificantes. Ya Venezuela no puede subsidiar más, mucho menos el trabajo. Nos acompaña Iván Acosta, gerente general de PGA Group. Iván, no te voy a preguntar por la economía para el año 2023, pero sí te quiero preguntar Pregúntame, cómo será el trabajo
el ingreso del trabajador privado y del sector público durante este año 2023? ¿Qué ves? ¿Cuáles son los escenarios? Partiendo además de este ajuste en los bonos, ¿no? ¿Qué puedes prever de este año? Mira, esta primera parte del año es digna del olvido. Muchas empresas, estos primeros 4 meses realmente es digno del olvido. Realmente no estaba en los planes este parón, esta, digamos, ralentización, esta incluso degradación de la dinámica económica. Hay una apuesta a lo que es el segundo semestre con la reactivación de Chevron y una gran cantidad de cosas, pero definitivamente eso no se está viendo en términos reales. ¿Qué van a hacer ahorita las empresas? Digamos, como dicen los gringos, wait and see. Vamos a esperar y ver qué hacemos. Tengo ya una estructura de gastos suficientemente gruesa, suficientemente costosa, fija, no es variable, que va a inhibir de alguna manera cualquier intención de mejora hasta que no se vean los temas de reacción. Entonces, si tú me dices a mí la economía, yo creo que ahorita se van a esperar ver ciertas chispas de mejora económica para que eso se traduzca en mejoras salariales. Así se va a comportar el sector privado. ¿Qué recomendación le harías a, digamos, los privados dependiendo de su tamaño? Y voy a poner un ejemplo sobre la mesa. En el sector supermercados, ¿qué le recomendarías al dueño de una bodega, al dueño de un supermercado bien establecido y al empresario que es dueño de una gran cadena de supermercados? En esas 3 instancias, ¿qué recomendar en materia laboral, salarial? Mira, yo creo que lo que están haciendo, por ejemplo, los supermercados y todas las cadenas, creo que es positivo, porque de alguna manera ellos han estimulado los elementos del empleo. Es decir, porque una de las cosas, yo digo que el salario lo prela el empleo. Es decir, tú no puedes decir yo pago bien o pago mal si no tengo trabajo. Claro. Entonces ellos han hecho una adecuada administración de lo que son sus ingresos y su manejo y han preservado el empleo y cierto nivel de ingresos. ¿Qué es lo positivo que están haciendo en estos momentos? Manteniendo el empleo, se han dedicado a enriquecer lo que es el conocimiento de las personas que están con ellos. No puedo pagar más, la masa no está para bollo, por llamarlo de alguna manera, pero sí los estoy formando en nuevas habilidades, en temas más integrales, personas que de alguna manera se van a su casa con un elemento de dignidad en términos de trabajo distinto, porque de alguna manera siempre el mundo del trabajo representa un mundo, un espacio de aprecio, un espacio de identidad y de valoración que mucho lo necesitamos. Yo creo que nosotros no hemos visto ahorita la magnitud de la mini crisis que ahorita estamos viviendo. Ahorita esto se parece mucho a echar para atrás casi 2 o 3 años o más de donde estábamos, y esto hace que ahorita el sector empresarial esté muy cauto, muy, muy cuidadoso de las implementaciones de grandes cambios. Esto, como dijo Asdrúbal, no implica un gran cambio en lo que es la estructura de costos, pero sí representa un desafío para el Estado, y que es lo que tenemos que aprovechar, porque ahora la economía va a tener cierta movilidad en términos reales, dado el consumo que va a generar este aumento. Y hay un elemento que no hemos tocado en esta conversación, pero que sí abordamos esta semana en el programa, es el de la informalidad. Que viene creciendo la informalidad en varios sectores, en el sector salud, en el sector mecánico, que tuvimos la conversación el día de ayer, y decía yo en la introducción del tema que no beneficia, es decir, no beneficia a esa persona que comienza a trabajar en la informalidad porque no tiene respaldo, porque no tiene seguridad, porque no sabe proyectar, no beneficia al Estado porque no percibe impuestos, no beneficia al consumidor porque no tiene una garantía, no beneficia al privado porque tiene una competencia hasta cierto punto desleal, porque no tiene una estructura ese informal. La informalidad también es un factor, ¿no? No, la informalidad es determinante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la informalidad? ¿Quién beneficiaba la informalidad? La informalidad beneficiaba, digamos, a crear unas posibilidades al lado de la ley que permitiera crear una dinámica económica, digamos, poco regulada o poco establecida. Pero ¿cuál es el problema que hay con la informalidad y el camino que hay que recorrer hacia la informalidad, hacia la formalidad? Tiene que ver con el tema de los compromisos. Es decir, cuando un Estado o un gobierno empieza a exigirle, a comprometerse con su sociedad, eso pasa a ser más formal. Es decir, hay una demanda, hay un reclamo, hay algo que debiste pagar, que no debiste pagar. Y el Estado inexorablemente está tendiendo una formalidad, fíjate, en el término internacional, y cada vez va a ir al tema nacional.
porque no es viable de alguna manera tú vivir toda la vida sin tener un compromiso contigo mismo y menos con la nación a la cual tú gobiernas. Claro, efectivamente. Iván, siempre es un privilegio tenerte. Permanentemente tienen talleres, tienen foros, tienen conversatorios. ¿Tienen algo en el horizonte? Sí, bueno, tenemos ahorita, te puedo decir, hay 3 cositas, unas privadas, otras públicas, pero las comento. Estamos con Ecoanalítica, el 25 estamos en el JW Marriott. Bueno, ahí voy a estar. Ahí vas a estar. Bueno. Creo que, a ver, déjame checar. Bueno, habla con Yeye allí. Sí. El 25 estamos con Ecoanalítica en JW Marriott hablando de estos temas. También estamos el 23 con nuestra gente amada de Benancham, y el 16 vamos a estar en la Cámara Británica hablando de estas cosas. A ver, déjame poner aquí en la agenda porque sí, tengo algo con Ecoanalítica. No, en junio. Voy a estar el 8 de junio en el foro de Ecoanalítica. Dale, eso va a ser en junio. Buenísimo. Bueno, igual invita a la gente, invitemos a todos para el 25 de mayo, ahí en el JW Marriott, y con Benancham el 23 de mayo. Y ustedes en redes, @PJ Group. Eso es. Gracias, Iván. Gracias a ti, Iván. 1 millón. Permítanme compartir algunos mensajes publicitarios. Será Iván Acosta.